Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios, la supuesta confirmación del amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con esto. Pero ojo, porque hoy vamos a poner las cosas claras, vamos a desentrañar los rumores y a ver si realmente estamos ante una confirmación oficial o si, por el contrario, seguimos nadando en un mar de especulaciones y, lo que es peor, de fake news. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este vídeo promete ser interesante, revelador y sobre todo basado en información real. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo último del mundo del entretenimiento con análisis profundos y, lo más importante, sin caer en trampas de desinformación. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Hande y Kerem confirman su amor. No caigas en fake news. Y es que sinceramente la cantidad de información contradictoria que circula sobre esta pareja es abrumadora. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos, que ven amor en cada like, en cada story compartida, en cada encuentro fortuito. Y por otro lado, tenemos a los escépticos, que prefieren esperar a una declaración oficial, algo tangible, algo que vaya más allá de las interpretaciones. La realidad es que Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía gracias a su química innegable en la serie Senkalkap. Desde que la novela terminó, los rumores sobre su relación sentimental no han cesado. Han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero, y sus interacciones en redes sociales, aunque a veces sutiles, siempre son analizadas con lupa por sus seguidores. Recuerdo perfectamente cuando comenzaron a circular las primeras imágenes de ellos juntos fuera del set. Al principio, todo se achacaba a la buena amistad que habían forjado durante el rodaje. Era normal que los compañeros de elenco mantuvieran el contacto, ¿verdad? Pero luego las cenas, los viajes, las vacaciones compartidas, cada vez se hacía más difícil negar que había algo más que una simple amistad. Y es ahí donde entran los medios de comunicación y, lamentablemente, las noticias falsas. Hemos visto titulares sensacionalistas, supuestas exclusivas que resultan ser inventos, y declaraciones que nunca fueron pronunciadas. Y es que el mundo del espectáculo vive de los rumores, pero cuando se trata de personas reales, con vidas privadas, es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por la primera noticia que leemos. En este vídeo mi objetivo es hacer un repaso exhaustivo de las pistas, de los hechos, y de las desinformaciones que han rodeado la relación de Hande y Kerem. Vamos a analizar juntos las evidencias, a interpretar las señales y, sobre todo, a distinguir entre lo real y lo inventado. Empecemos por el principio. Durante la emisión de Senkalkap, la química entre Hande y Kerem era palpable. Sus escenas de pareja eran pura magia, y eso, por supuesto, alimentó la esperanza de muchos fans de que esa conexión trascendiera la ficción. No es la primera vez que vemos esto en la televisión, pero con ellos, la intensidad era diferente. Se sentía auténtica, genuina. Después de que la serie concluyera, comenzaron las apariciones públicas conjuntas. Lo más notable fueron sus viajes. Por ejemplo, hubo un viaje a Maldivas que causó un revuelo inmenso. Ambos publicaron fotos y vídeos de su estancia, y aunque no aparecían explícitamente juntos en la mayoría de las publicaciones, las coincidencias eran demasiado evidentes, el mismo tipo de paisaje, las mismas actividades e incluso algunos objetos que parecían ser compartidos. Esto, para muchos, fue la primera gran pista de que su relación era mucho más seria de lo que se presentaba. Luego vinieron los rumores de que se habían mudado juntos. Se habló de un apartamento compartido en Estambul, de un nido de amor secreto. Claro, esto nunca se confirmó oficialmente, pero la especulación era constante. Cada vez que uno de ellos era visto saliendo de un edificio residencial específico, las cámaras de los paparazzi estaban ahí, y la noticia saltaba a los titulares. ¿Y qué decir de las redes sociales? Sus interacciones en Instagram, por ejemplo. A menudo uno le daba like a una foto del otro, comentaba de forma efusiva, o incluso compartía algo que el otro había publicado, añadiendo un emoji o un comentario sugerente. Estas pequeñas acciones, para sus seguidores, eran como piezas de un rompecabezas que intentaban unir para formar la imagen completa de su relación.
Pero aquí es donde entra el peligro de las fake news. En muchas ocasiones, sitios web y perfiles de redes sociales han publicado noticias sobre Hande y Kerem que resultan ser completamente falsas. Hemos visto titulares que anunciaban bodas inminentes, rupturas dramáticas, o incluso declaraciones de amor exageradas que nunca ocurrieron. A veces estas noticias se basan en rumores infundados, otras veces son simplemente fabricadas para generar clics y viralidad. Un ejemplo claro de desinformación fue cuando circuló la noticia de que Hande había estado en un evento importante y Kerem había aparecido por sorpresa para declararle su amor frente a todos. Pues bien, tras una investigación, se descubrió que esa noticia era completamente falsa. No hubo tal aparición sorpresa, ni tal declaración pública. Simplemente alguien se inventó una historia para captar la atención. Otro caso que recuerdo fue la supuesta confirmación de su relación por parte de un miembro de la familia de Hande. Se dijo que su hermana, por ejemplo, había hablado con un periodista y había dado luz verde a la relación. Sin embargo, al investigar más a fondo, se comprobó que la hermana de Hande nunca hizo tal declaración. Simplemente alguien inventó las palabras y se las atribuyó a ella. Y es que este es el problema. Cuando una pareja es tan querida y despierta tanta expectación, es muy fácil que la gente empiece a imaginar cosas. Y cuando se junta la imaginación de los fans con la ambición de algunos medios por conseguir exclusivas, el terreno para las fake news se vuelve fértil. Ahora, ¿qué hay de la confirmación, a la que se refiere el título de nuestro vídeo? La verdad es que hasta la fecha de hoy, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho una declaración oficial y contundente confirmando su relación sentimental de manera pública. Sin embargo, tampoco la han negado de forma rotunda. Su comportamiento, sus apariciones juntos y las sutiles interacciones en redes sociales sugieren fuertemente que hay algo más que una amistad. Hemos visto, por ejemplo, que ambos han estado de vacaciones juntos en Europa, compartiendo momentos, pero de forma discreta, sin hacer grandes aspavientos. Y cuando se les ha preguntado directamente en entrevistas, suelen responder de manera evasiva, diciendo que se quieren mucho, que son muy buenos amigos, o que disfrutan de su compañía. Palabras que, si bien son sinceras, dejan la puerta abierta a la interpretación. Y precisamente esa ambigüedad es lo que permite que los rumores y las especulaciones sigan activos. Los fans interpretan cada gesto, cada mirada, cada palabra como una confirmación. Y los medios, por su parte, se aprovechan de esa expectación para seguir generando contenido, a veces veraz, a veces no tanto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una confirmación y una serie de indicios sólidos? La confirmación oficial sería algo así como, sí, estamos juntos y somos pareja. Y hasta ahora, esa frase no ha salido de sus bocas. Lo que sí tenemos son muchos indicios que apuntan en esa dirección. La forma en que se miran, la complicidad que muestran, el apoyo mutuo que se brindan, todo eso nos dice mucho. Consideremos sus viajes recientes. Hande estuvo en París y Kerem también. Luego coincidieron en otros destinos. Es cierto que ambos tienen carreras que les llevan a viajar, pero las coincidencias son, como mínimo, curiosas. Y cuando se les pregunta por estas coincidencias, las respuestas suelen ser cortas y esquivas. Otro punto importante es la forma en que se protegen mutuamente. Cuando uno de ellos está en el centro de la atención mediática por alguna razón, el otro suele mostrar su apoyo, ya sea a través de comentarios sutiles o de apariciones discretas. Esto denota un vínculo fuerte y un cuidado mutuo que va más allá de la simple amistad profesional. Y volviendo al tema de las fake news, es crucial que como consumidores de información, desarrollemos un sentido crítico. No debemos creer todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de noticias sobre la vida privada de las celebridades. Es importante contrastar la información, buscar fuentes fiables y, sobre todo, dudar de aquellos titulares que suenan demasiado escandalosos o increíbles. Los medios que realmente informan sobre Hande y Kerem suelen ser aquellos que citan fuentes cercanas, que muestran pruebas gráficas, o que entrevistan directamente a los involucrados. Los sitios que se basan en rumores sin confirmar, o en fuentes anónimas, suelen ser los que propagan desinformación. Así que, ¿están Hande y Kerem confirmando su amor? La respuesta honesta es que no de forma explícita. Pero las pruebas circunstanciales son abrumadoras. Su cercanía, sus viajes, su mutuo apoyo, y la forma en que se comunican sobre su relación, todo apunta a que hay un romance en ciernes, o quizás, un romance ya consolidado que ellos prefieren mantener en privado por ahora.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que trasciende el set de grabación. Y es precisamente esa conexión la que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Mi consejo es que disfrutemos de su talento, de su trabajo en pantalla, y que respetemos su privacidad. Si algún día deciden compartir abiertamente su relación, será una noticia maravillosa. Mientras tanto, evitemos caer en el circo de las fake news y centrémonos en la información verificada. En este punto podríamos analizar algunas de las confirmaciones falsas que han circulado y desmentirlas de forma detallada, mostrando cómo se crearon y por qué no tienen fundamento. Por ejemplo, podríamos hablar de una supuesta entrevista en la que Kerem habría confesado su amor por Hande, pero al revisar la entrevista original, nos daríamos cuenta de que sus palabras fueron sacadas de contexto o tergiversadas. O quizás una foto trucada donde se les veía besándose, que luego fue desenmascarada como un montaje. Es importante que los espectadores entiendan que este tipo de manipulación informativa no solo perjudica a las personas involucradas, sino que también crea una atmósfera de desconfianza hacia los medios de comunicación en general. Por eso, en nuestro canal, nos esforzamos por ser una fuente fiable y honesta. Queremos ofrecerles la verdad, por más simple o compleja que sea. No buscamos el sensacionalismo barato, sino la información de calidad. En resumen, lo que hemos discutido hoy es que si bien Hande Erçel y Kerem Bürsin no han emitido una declaración oficial confirmando su amor, existen numerosas pruebas circunstanciales y un fuerte indicio de que su relación es más que una simple amistad. Hemos visto cómo los rumores y las fake news pueden distorsionar la realidad, y la importancia de mantener un espíritu crítico a la hora de consumir información. Su conexión es innegable, y eso es lo que ha cautivado a su audiencia. La confirmación que algunos medios venden es, en muchos casos, una invención o una interpretación exagerada de eventos. La clave está en diferenciar entre la especulación y la evidencia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya ayudado a separar la paja del trigo en medio de tanto rumor. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final. De verdad, su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Han caído alguna vez en alguna fake news sobre ellos o sobre otras celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, por favor, no olviden darle un gran like. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de la verdad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucha más verdad. Hasta la próxima.